Una mañana de la primavera de 1802, la náusea traicionó un secreto guardado con terror. Un temblor recorrió el cuerpo joven, no de frío, sino de un pavor absoluto que prometía cambiarlo todo. Los ojos almendrados, habituados a la sumisión, reflejaron por un instante una desesperación tan profunda como el abismo. En las tierras de Jalisco, bajo el sol implacable de 1802, algunas vidas se tejían con hilos de seda y otras con cadenas invisibles. La hacienda Santa Gertrudis, un bastión de poder y opulencia, guardaba entre sus muros blanqueados una sombra antigua, un eco de susurros prohibidos que aguardaba el momento de ser desenterrado. Pero antes de adentrarnos en las profundidades de esta historia, me gustaría saber, ¿desde qué rincón del mundo nos acompañas hoy? Déjanos tu respuesta en los comentarios. Prepárense, porque lo que están a punto de escuchar es una advertencia. La náusea que durante semanas había sido un susurro incipiente se convirtió aquella mañana en una revuelta violenta, un espasmo que vació su estómago y la dejó temblorosa en el rincón más discreto de la cocina. El sabor amargo en su boca era un reflejo del terror que se apoderaba de ella. Un escalofrío helado que nada tenía que ver con la fresca brisa de la sierra le recorrió la espalda. Las manos, antes hábiles en sus quehaceres, ahora temblaban con una fuerza incontrolable, traicionando el secreto que pugnaba por revelarse. Sus ojos, profundos como pozos de obsidiana, se fijaron en un punto invisible, cargados con el peso de una verdad ineludible que prometía arrasar con todo. En el corazón de la Nueva Galicia, bajo el sol impaciente de 1802, la hacienda Santa Gertrudis se erguía como un titán sobre las tierras fértiles de Jalisco. Sus muros, blancos y sólidos, desafiaban el paso del tiempo y las inclemencias del altiplano, reflejando una opulencia labrada sobre la espalda de 100 almas esclavizadas. Desde el alba hasta el ocaso, el aire vibraba con el murmullo constante de voces distantes, el golpe rítmico de los azadones en los campos de agave y maíz, el traqueteo de las carretas cargadas y el lejano balido del ganado. Era un mundo autosuficiente y hermético, regido con mano de hierro por don Baltasar Cervantes, un hombre de 43 años cuya riqueza era tan vasta como su fama de cruel. Don Baltasar se movía por su dominio con una autoridad casi ancestral. Al amanecer se le veía cabalgar por los linderos de sus propiedades, su figura enjuta y recia enmarcada contra el sol naciente, con la mirada escrutando cada surco, cada planta, cada rostro. Sus capataces, hombres corpulentos de expresión pétrea, se movían a su sombra, ejecutando sus órdenes con una eficiencia brutal que no admitía dilación ni réplica. Su voz, grave y autoritaria, resonaba en los patios, y bastaba un gesto imperceptible de su mano para que el temor se instalara en los ojos de quien lo escuchaba. Su poder era absoluto, su palabra, ley, y nadie en la hacienda osaba contradecirlo. Dentro de la imponente casa grande, doña Inés, la esposa de don Baltasar, de unos 40 años, mantenía una presencia altiva y distante. Sus días transcurrían en un ritual de refinamiento y soledad. Por las mañanas, después de que los primeros rayos de sol apenas asomaban por las ventanas altas, se le veía descender por la escalera principal, su vestido de seda crujiendo suavemente con cada paso. Supervisaba el orden de los salones, el pulido de la plata y el cuidado de los muebles de caoba, aunque sus órdenes eran dadas a través de su mayordoma, sin establecer contacto directo con la mayoría de la servidumbre. Sus hijos, 3 jóvenes ya mayores, se encontraban lejos, inmersos en sus estudios en la Ciudad de México, dejando un silencio particular en las estancias que ella parecía llenar con una reserva inexpugnable. A menudo se la observaba en el jardín, paseando entre los rosales o leyendo volúmenes empastados, su mirada perdida en la lejanía, ajena al sudor y al lamento que sostenían el lujo de su existencia. Sus interacciones con don Baltasar eran formales, marcadas por una cortesía fría que no revelaba intimidad, sino un acuerdo tácito de sus posiciones. Entre el numeroso personal esclavizado de la hacienda Santa Gertrudis, la figura de Xóchitl destacaba con una luz propia. A sus 19 años, su belleza era de una intensidad que detenía las miradas, incluso las más furtivas. Había nacido en esa misma tierra. Sus primeros llantos resonaron bajo los mismos techos que ahora la albergaban. Su madre, que pereció al dar a luz a su tercer hijo, no vivió para ver la floración de su hija, pero dejó en Xóchitl un legado de rasgos delicados, una piel morena inmaculada y unos ojos almendrados que brillaban como obsidiana pulida. Su cabello de un negro profundo como la noche sin luna se extendía en una cascada brillante hasta su cintura, un velo que a menudo ocultaba un rostro de expresión tranquila, casi hermética. Desde su más tierna infancia, Xóchitl fue destinada a las labores de la casa grande,
una posición que a primera vista parecía un alivio comparada con la agotadora labor bajo el sol en los campos. Aprendió a barrer los suelos de Talavera, a lustrar los candelabros de plata, a servir la mesa con una discreción inusual para su edad. Se movía por los amplios salones con una gracia silenciosa, sus pasos apenas audibles sobre las alfombras persas. Algunas de las otras mujeres esclavizadas, agotadas por el trabajo en los surcos, observaban su privilegio con una mezcla de resignación y una tenue envidia, sin sospechar la sombra creciente que se ceñiría sobre su existencia. La cercanía a los señores, aunque ofrecía ciertos bienes materiales, también exponía a peligros que los campos no conocían. El cambio comenzó a manifestarse cuando Xóchitl cumplió 15 años. Su figura infantil dio paso a una silueta más esbelta. Sus facciones se afinaron y su belleza, antes incipiente, floreció con una gracia devastadora. Los gestos de don Baltasar hacia ella se hicieron más frecuentes, más directos. Sus ojos, antes simplemente supervisores, ahora se detenían en Xóchitl con una persistencia inquietante cada vez que la joven cruzaba un pasillo, servía una bebida o se inclinaba para limpiar una mancha del suelo. Comenzó a pedir su presencia específica para tareas triviales. Alcanzar un libro de su despacho, servirle el café en el comedor privado o ajustarle una almohada en su reposet. Estos encuentros se alargaban y los otros criados notaban la rigidez en el cuerpo de Xóchitl, la forma en que mantenía la mirada baja, el ritmo acelerado de su respiración cuando don Baltasar se hallaba cerca. Con el paso de los meses, las miradas y las peticiones se transformaron en una intromisión más profunda. Las noches, que antes ofrecían un respiro en los cuartos de la servidumbre, se volvieron un nuevo escenario para el temor. Se escuchaban pasos furtivos en los corredores de la casa grande, el crujido apenas audible de una puerta que se cerraba con lentitud. Al amanecer, un velo de agotamiento se posaba sobre los ojos de Xóchitl y su andar se tornaba más pesado, más contenido, como si llevara un peso invisible. Los murmullos entre las viejas criadas se hacían más densos, sus miradas cargadas de preocupación cada vez que Xóchitl aparecía en la cocina con el rostro pálido. La resistencia era una fantasía peligrosa. Las historias de mujeres que habían osado oponerse al hacendado resonaban en sus oídos. Azotes que dejaban marcas permanentes, ventas súbitas a las minas de plata, un destino sin retorno donde la vida se extinguía en la oscuridad y el polvo en pocos años. No había elección, solo la aceptación silenciosa. Durante 4 largos años, Xóchitl navegó ese tormento, un naufragio silencioso en la privacidad de su propio cuerpo. En presencia de don Baltasar, su rostro mantenía una expresión impasible, casi vacía, una máscara de indiferencia que ocultaba el torbellino de emociones que la consumían. Sus movimientos se volvieron automáticos, su voz, un murmullo apenas perceptible. Apenas comía, y la delgadez se hizo más pronunciada en su figura. Solo en la soledad de su humilde jergón, bajo la protección de la noche, se permitía una liberación silenciosa de su sufrimiento. Sus manos, que a menudo se aferraban a un pequeño amuleto de obsidiana pulida, escondido bajo sus ropas, realizaban gestos casi imperceptibles, una comunión silenciosa con los dioses ancestrales que su madre le había enseñado a venerar. Se la observaba en las mañanas, antes de que el sol asomara por el horizonte, con la mirada fija en el cielo que comenzaba a teñirse de grises y rosas, como si buscara un consuelo en la inmensidad. Aunque asistía a misa en la capilla de la hacienda, su cuerpo estaba allí, pero sus plegarias verdaderas, las que nacían de lo más profundo de su ser, se dirigían a deidades más antiguas que el crucifijo en el altar, a espíritus que habitaban en el susurro del viento entre los magueyes, en la tierra misma que la había visto nacer. Era una doble vida, una resistencia interna forjada en el silencio, donde la fe impuesta y la fe ancestral convivían en un frágil equilibrio. Josefa, la camarera de doña Inés, una mujer de 50 años de ojos curtidos por los años de servicio, observaba los cambios en Xóchitl con una preocupación creciente, aunque silente, percibiendo la tristeza profunda que se asentaba en el aura de la joven. La llegada de la primavera de 1802 trajo consigo un cambio inesperado, una complicación que se manifestaría con una crudeza aterradora. Las mañanas, que antes apenas anunciaban el inicio de otra jornada de labores, comenzaron a traer consigo una oleada de mareos y arcadas que se volvían cada vez más intensas y difíciles de disimular. La comida, antes fuente de sustento, ahora provocaba una aversión repentina, mientras antojos extraños se apoderaban de ella. Una sutil redondez empezó a notarse bajo los sencillos vestidos de manta que Xóchitl usaba, una expansión casi imperceptible de su cintura que otros ojos, más acostumbrados a observar los ciclos de la vida, pronto notarían.
La fatiga se convirtió en una compañera constante. Sus movimientos, antes ágiles, ahora se volvían pesados y lentos. Se le observaba apoyarse en los marcos de las puertas, su mano sobre el vientre, mientras una palidez inusual se extendía por su rostro. La certeza se posó sobre ella como un velo helado, una revelación que detuvo su aliento. Fue durante un momento de silencio en la cocina, mientras pelaba unos tubérculos, cuando un mareo particularmente intenso la obligó a aferrarse a la mesa. Sus manos se posaron instintivamente sobre su bajo vientre, y una oleada de escalofríos la recorrió de pies a cabeza. El terror, ya intuido en las noches de soledad y desesperanza, se manifestó en un temblor incontrolable en sus manos. Lo que había sido un presentimiento se convirtió en una realidad tangible. Estaba encinta. La noticia, o la falta de ella, era una sentencia. Las historias, contadas en susurros entre las mujeres de la hacienda, resonaban en su mente con una nitidez escalofriante. Había oído hablar de esclavas que habían concebido hijos de sus amos, y los destinos que les aguardaban eran todos variaciones de un mismo horror. Algunas eran expulsadas sin piedad, abandonadas a su suerte en los caminos polvorientos, sus cuerpos jóvenes consumidos por la hambruna o la enfermedad, sus vidas extinguidas en la indiferencia del mundo. Otras simplemente desaparecidas, sus nombres borrados de la memoria, sus cuerpos hallados meses después en el fondo de pozos abandonados o enterradas en fosas poco profundas, olvidadas bajo la tierra, sus secretos sepultados con ellas. El destino que se cernía sobre ella, sobre la vida que crecía en su interior, se dibujaba con trazos de horror ineludible. Cada latido en su vientre era un eco de una tragedia inminente, un tic-tac que anunciaba el despertar de una fuerza imparable. La hacienda Santa Gertrudis, que hasta entonces había sido una jaula de oro, se transformaba en un calvario, y la belleza de Xóchitl, que muchos veían como una bendición, se convertía en su condena. El temblor que había sacudido a Xóchitl aquella mañana se extendió en el tiempo, una corriente fría que la acompañaba en cada tarea. Las semanas se desdoblaban con la lentitud de una pesadilla, y el vaho de la cocina, antes familiar, ahora acentuaba sus mareos matutinos, que pronto se extendieron a cualquier hora del día. Una sutil curva comenzó a perfilarse bajo la tela áspera de sus vestidos, un contorno que, por más que intentara disimularlo, se hacía cada vez más evidente para ojos ajenos. El crecimiento que se gestaba en su interior era un reloj biológico que marcaba el tic-tac de su terror. Para ocultar su estado, Xóchitl recurrió a las prendas más holgadas que poseía, viejos huipiles de manta descolorida que, aunque amplios, no tardarían en traicionar la expansión de su cuerpo. Se ataba el delantal con mayor firmeza, intentando ceñir la tela a la cintura para ocultar el volumen incipiente, aunque el esfuerzo apenas lograba retrasar lo inevitable. Sus movimientos se volvieron más cautelosos. Evitaba inclinarse bruscamente o girar con rapidez, temiendo que cualquier cambio en su postura revelara lo que con tanto desespero guardaba. La palidez se instaló en su rostro, y sus ojos, antes brillantes, ahora reflejaban una fatiga constante, una sombra perenne bajo las pestañas. Redobló su esfuerzo en cada tarea, como si el exceso de trabajo pudiera desviar la atención de su cuerpo cambiante. Se ofrecía para las labores más pesadas, aquellas que requerían más fuerza y menos visibilidad, como transportar cestas de ropa sucia al lavadero apartado o acarrear leña desde el patio trasero. Sus manos, aunque ágiles, se sentían más lentas, y el cansancio se acumulaba en sus huesos. La respiración se le aceleraba con facilidad, y a veces un sudor frío perlaba su frente, incluso en las frescas mañanas de la hacienda. Buscaba la soledad en los rincones apartados de la casa grande, donde el silencio le permitía un instante de respiro, un momento para aferrarse a su amuleto de obsidiana y susurrar plegarias a los antiguos dioses, pidiendo protección para la vida que crecía en su vientre y que solo ella conocía en su totalidad. Pero en la casa grande, donde las vidas de los criados se entrelazaban en un constante ir y venir, los secretos rara vez permanecían ocultos por mucho tiempo. Las otras mujeres, expertas en la observación silenciosa, no tardaron en notar los cambios en Xóchitl. Primero fueron las miradas furtivas, los breves intercambios de cejas arqueadas cuando Xóchitl pasaba por la cocina o los lavaderos. Luego, los susurros apagados en los patios, las frases inconclusas que se interrumpían abruptamente cuando la joven se acercaba. Una de ellas notó la forma en que Xóchitl rechazaba ciertos alimentos que antes disfrutaba, o cómo su mirada se desviaba rápidamente cuando se hablaba de niños o de futuras cosechas. Josefa, la camarera personal de doña Inés, una mujer de 50 años cuyo rostro surcado por arrugas profundas era un mapa de una vida de observancia y sufrimiento,
Fue una de las primeras en confirmar sus sospechas. Había visto la belleza de Xóchitl florecer y la atención de don Baltasar posarse sobre ella como un ave de rapiña. Josefa había sido testigo de demasiadas injusticias en su larga vida en la hacienda. Castigos brutales, separaciones familiares, la desesperación en los ojos de otras mujeres que habían sucumbido a los deseos de los amos. Observaba a Xóchitl con una mezcla de lástima y preocupación, notando cómo la joven se movía con una lentitud inusual, cómo sus manos se posaban instintivamente sobre su bajo vientre en momentos de fatiga, cómo sus ojos reflejaban un miedo profundo. Josefa, con la sutileza de una sombra, a veces se acercaba a Xóchitl con un plato extra de fruta fresca o un vaso de agua tibia, sin decir palabra, pero con una mirada cargada de un conocimiento tácito, una compasión silenciosa que a su manera ofrecía un mínimo consuelo. Una tarde, Josefa vio a Xóchitl vomitar discretamente detrás de un seto de jazmines y al acercarse observó el abdomen ligeramente abultado de la joven. Sus labios se apretaron en una línea fina y un suspiro casi inaudible escapó de su pecho. El corazón de Josefa, endurecido por décadas de pena ajena, sintió el frío presagio de la tragedia que se cernía sobre Xóchitl. Mientras tanto, en los aposentos más lujosos de la casa grande, doña Inés no era ajena a la atmósfera cargada de la hacienda. La belleza de Xóchitl había sido durante mucho tiempo una espina en su orgullo, una afrenta silenciosa a su posición y su linaje. Había observado con una mezcla de desprecio y furia contenida la manera en que don Baltasar encontraba excusas para estar cerca de la joven esclava, cómo sus ojos la seguían con una insistencia casi obscena por los corredores. Los susurros entre las criadas, aunque amortiguados por las gruesas paredes de la casa grande, comenzaron a filtrarse hasta sus oídos. Fragmentos de conversaciones, risas que cesaban abruptamente al verla, miradas que se desviaban. Doña Inés, una mujer de agudeza innata, percibía el cambio en la atmósfera, la tensión que crecía como la humedad en el aire antes de una tormenta. Sus ojos, antes perdidos en la lejanía, ahora escrutaban con una intensidad fría los movimientos de Xóchitl. Notó la ropa más holgada de la joven, la palidez de su rostro, la forma en que su figura, antes esbelta, comenzaba a redondearse ligeramente. Una tarde, mientras Xóchitl servía el té, una repentina náusea hizo que la joven se tambaleara. Don Baltasar, sentado a la cabecera de la mesa, la observó con una rapidez que no pasó desapercibida para doña Inés. Un ligero rubor se extendió por el rostro de Xóchitl, que se recuperó rápidamente, aunque su respiración era más agitada. La señora de la hacienda, con los labios apretados, apenas tocó su taza de porcelana. Las semanas siguientes, la tensión en la casa grande se hizo casi insoportable. Doña Inés aumentaba su vigilancia sobre Xóchitl, sus ojos siguiéndola por los salones, deteniéndose en su vientre cada vez más evidente. Los sirvientes, atrapados entre el miedo a la señora y la compasión por la joven esclava, evitaban cruzar miradas con doña Inés, y los murmullos sobre la gravidez de Xóchitl se volvían cada vez más audibles, ya sin la discreción de antes. La humillación pública, la vergüenza inminente ante la sociedad y ante el regreso de sus hijos, se cernía sobre doña Inés como una sombra asfixiante. La noche del mes de junio, el silencio denso y sofocante que se había apoderado de la hacienda durante semanas se quebró de forma explosiva. Las ventanas de los aposentos de don Baltasar y doña Inés, que daban a un patio interior, permanecían iluminadas. Los criados en sus cuartos más humildes se sobresaltaron. Voces, inicialmente bajas y tensas, comenzaron a elevarse. Los acentos de doña Inés, más agudos y cargados de indignación, se distinguían por encima del tono más grave y controlado de don Baltasar. Las palabras eran indescifrables a través de las paredes gruesas, pero la furia contenida en la voz de la señora de la hacienda era innegable. De repente, un estruendo metálico resonó en la noche, seguido por el sonido de algo de porcelana estrellándose contra el suelo, el cristal tintineando en múltiples pedazos. Los sirvientes que se encontraban más cerca de los aposentos, paralizados en los corredores o agazapados en sus cuartos, escucharon ráfagas de gritos, palabras ahogadas, acusaciones que se esparcían como ecos distorsionados en la oscuridad. Se percibieron de forma fragmentada referencias a humillación pública, a deshonra familiar y a desprecio. Otro golpe, más fuerte que el anterior, hizo vibrar las paredes. Los criados se apretaron contra las paredes, algunos cerrando los ojos con fuerza, esperando el fin de la tormenta. Finalmente, tras unos minutos que parecieron eternos, un silencio pesado y ominoso descendió sobre la casa grande. No era la calma, sino la premonición de una paz rota, de un destino sellado en la oscuridad.
El aire se sentía cargado de una tensión inquebrantable, una quietud que solo podía ser el preludio de un horror mayor. Las luces de los aposentos permanecieron encendidas, proyectando largas sombras danzantes sobre el patio, testigos mudos de la furia de doña Inés y del desesperado intento de don Baltasar por mantener las apariencias. La hacienda había sido sacudida, y el eco de aquellos gritos resonaría en sus muros mucho después de que el último sonido se desvaneciera. La mañana que siguió a la tormenta en los aposentos de los señores amaneció con un silencio inusual, un silencio denso y cargado que se extendía por todos los rincones de la hacienda Santa Gertrudis. Los criados se movían con una lentitud exagerada, susurraban en voz aún más baja de lo habitual y evitaban cruzar miradas. El aire mismo parecía vibrar con la premonición de un destino inminente. El rastro de la noche anterior, el cristal roto barrido a toda prisa del suelo de Talavera en el patio interior, era un recordatorio silencioso de la furia que se había desatado. Xochitl, mientras realizaba sus tareas matutinas en la cocina, sentía el peso de todas esas miradas furtivas, el escalofrío que le recorría la espalda cada vez que alguien pasaba a su lado. Su vientre, ahora una protuberancia innegable, se sentía como un blanco expuesto. Sabía que la hora había llegado, que su secreto había sido desvelado y juzgado en la oscuridad de la noche. Horas después, cuando el sol ya se alzaba con fuerza sobre los campos de agave, el mayordomo de don Baltasar, un hombre de rostro adusto y modales secos, apareció en la puerta de la cocina. Su mirada, desprovista de cualquier emoción, se posó directamente en Xochitl. Con un gesto imperceptible de la cabeza, le indicó que lo siguiera. No hubo palabras, no hubo necesidad de ellas. El corazón de Xochitl dio un vuelco. Sus manos temblaron al dejar la vasija de barro que sostenía. Limpió sus palmas en el delantal con un movimiento torpe y con un suspiro casi imperceptible comenzó a seguir al mayordomo por los largos corredores de la casa grande. Cada paso resonaba en el silencio de la hacienda, un redoble que marcaba su avance hacia lo desconocido. El crujido de las botas del mayordomo y el suave arrastrar de sus propias sandalias eran los únicos sonidos que rompían la quietud. Al pasar por los patios, otras criadas que fingían estar ocupadas con sus labores levantaron la vista por un instante. Sus ojos, llenos de lástima y temor, la siguieron hasta que desapareció por el umbral del corredor que conducía a la oficina de don Baltasar. El camino se sentía interminable. Cada puerta, cada ventana por la que pasaban era una oportunidad perdida de escape, un eslabón más en la cadena de su fatalidad. Xochitl mantuvo la mirada baja, fijada en los dibujos de las losetas del suelo, como si al no mirar pudiera negar la realidad de su destino. El mayordomo se detuvo frente a la puerta de madera maciza del despacho de don Baltasar. Levantó la mano y golpeó 2 veces con los nudillos, un sonido resonante en la quietud. Desde el interior, una voz grave y controlada ordenó el paso. El mayordomo abrió la puerta, la mantuvo abierta para Xochitl, y sin decir una palabra se retiró, dejando a la joven sola en el umbral. El despacho de don Baltasar era una estancia amplia y opulenta, pero impregnada de una atmósfera fría y opresiva. Los pesados cortinajes de terciopelo verde filtraban la luz del sol, sumiendo la habitación en una penumbra dorada. Estanterías de caoba repletas de volúmenes empastados cubrían una de las paredes y un enorme escritorio de cedro pulido dominaba el centro del espacio. Don Baltasar Cervantes se encontraba sentado detrás de él, su figura enjuta y su rostro, normalmente impasible, ahora mostraba un color rojizo, una tensión apenas contenida en la mandíbula apretada y en la ligera contracción de sus sienes. Sus ojos, generalmente fríos, ardían con una mezcla de ira y humillación apenas disimulada. No había rastro de la atención o el deseo que solía mostrar. En su lugar, una repulsión gélida se reflejaba en su mirada. Xochitl avanzó unos pasos, el corazón latiéndole desbocado en el pecho. Mantuvo la mirada baja, fija en la alfombra persa que cubría el suelo. Una pieza intrincadamente tejida que ahora le parecía una trampa. Sabía que su belleza, que tantos decían que era una bendición, había sido en realidad su condena, una maldición que la había llevado hasta ese momento. Don Baltasar no gritó. Su voz era baja, controlada, casi un susurro. Pero cada palabra caía sobre Xochitl con la fuerza de un latigazo. El hacendado comenzó a hablar, sus palabras resonando en el silencio del despacho. Se la acusó sin preámbulos de haber utilizado su belleza como un arma, de haberlo seducido deliberadamente, de haber planeado esta situación para arruinar su reputación ante sus hijos, ante la sociedad y ante su esposa. La gravidez, según sus palabras, era una vergüenza, una mancha infame que mancharía el inmaculado nombre de los Cervantes,
una vileza que no podía ser tolerada. Cada frase era un golpe, un intento de despojarla de toda dignidad, de toda inocencia. Xochitl permaneció inmóvil, con los hombros ligeramente encorvados. Sus labios temblaban, pero ninguna palabra de defensa o súplica escapó de ellos. El nudo en su garganta era demasiado apretado, el miedo demasiado abrumador. Levantar la vista, contradecirlo, habría sido un acto de desafío impensable, una provocación que solo empeoraría su situación. Las lágrimas se acumularon en el borde de sus ojos, pero no se permitieron caer, no en su presencia. Su cuerpo se tensó, una resistencia silenciosa ante la avalancha de acusaciones. El hacendado, con una lentitud deliberada, se levantó de su silla, su figura alta proyectando una sombra ominosa sobre Xochitl. Se acercó al gran ventanal, dando la espalda a la joven, como si su presencia le resultara intolerable. Un silencio pesado se apoderó de nuevo del despacho, solo roto por la respiración agitada de Xochitl. La sentencia, aún no pronunciada, ya se sentía en el aire, fría y definitiva. Tras ese silencio, la voz de don Baltasar resonó de nuevo, ahora con un tono más autoritario. La gravidez, según él, debía ser eliminada inmediatamente. No ofreció más detalles, no hubo espacio para el debate. La orden era inquebrantable, la decisión irrevocable. La escena en el despacho, la frialdad de sus palabras, la humillación infligida, todo ello quedó grabado en la memoria de Xochitl como un horror mudo. Poco después de salir del despacho de don Baltasar, dos capataces corpulentos, hombres de mirada vacía, que siempre cumplían las órdenes sin cuestionar, la interceptaron en el corredor. Uno de ellos, un hombre con una cicatriz cruzando su ceja, tomó a Xochitl del brazo con una rudeza que la hizo tambalear. La condujeron por un pasillo estrecho y oscuro que se adentraba en la parte trasera de la casa grande, lejos de los salones principales y de las áreas de servicio habituales. El camino se hizo más estrecho, el aire más denso, cargado con el olor a humedad y a tierra. Llegaron a una pequeña puerta de madera tosca y vieja, oculta al final de un pasillo casi olvidado. Era un cuarto sin ventanas, oscuro como la boca de un lobo, donde antes se guardaban herramientas agrícolas en desuso. El aire interior era denso, pesado, y el polvo cubría cada superficie. El capataz empujó a Xochitl al interior con un empujón que la hizo tropezar. Antes de que pudiera reaccionar, la puerta se cerró con un golpe sordo y el sonido metálico de un cerrojo deslizándose por la madera resonó en la oscuridad. El silencio que siguió fue absoluto, un silencio que absorbía cualquier sonido, cualquier esperanza. Xochitl se encontró en la oscuridad más completa. Su cuerpo temblaba incontrolablemente. Extendió las manos, tanteando las paredes ásperas y frías. El espacio era minúsculo, apenas lo suficiente para que una persona se moviera. El olor a tierra húmeda, a metal oxidado y a madera vieja llenaba sus fosas nasales. Intentó encontrar una ventana, un resquicio de luz, pero no había ninguno. La oscuridad era total, envolvente, asfixiante. Se dejó caer al suelo, sus rodillas cediendo bajo el peso de su cuerpo y de su miedo. Durante días, el tiempo perdió su significado. Recibía una vez al día un pedazo de pan duro y una jarra de agua. El pan era rancio, casi incomestible. El agua, tibia y con un sabor metálico. Una mano silenciosa, apenas visible en la penumbra a través de un pequeño orificio en la parte inferior de la puerta, deslizaba las provisiones y luego retiraba la vasija vacía sin un sonido. Nadie le dirigía la palabra. Los días se fundían en noches, las noches en días. La privación y el aislamiento se convirtieron en un tormento constante, una tortura silenciosa diseñada para doblegar su voluntad y sobre todo para forzar un aborto natural. El hacendado esperaba que la falta de alimento y la desesperación acabaran con la vida que crecía en su interior. Pero el cuerpo joven de Xochitl, nutrido por la fuerza de sus ancestros y la resistencia forjada en años de sufrimiento silencioso, demostró una tenacidad asombrosa. A pesar de la debilidad creciente, del hambre que le roía las entrañas y la sed que le quemaba la garganta, la vida en su vientre continuaba creciendo. Sentía los movimientos, sutiles al principio, luego más definidos, una patada suave, un leve giro. Era una señal de vida, una afirmación de su existencia que le daba la fuerza para resistir. En la oscuridad se acurrucaba, abrazando su vientre, susurrando las viejas oraciones que su madre le había enseñado, aferrándose a la esperanza más tenue. Su cuerpo, aunque debilitado, se negaba a ceder. Cada vez que sentía un movimiento, una chispa de determinación la recorría. Y el miedo, por un instante, se atenuaba. Afuera, en la casa grande,
Doña Inés se volvía cada vez más impaciente. Su orgullo herido y el miedo al escándalo la consumían. El regreso de sus hijos para las vacaciones de verano, previsto para agosto, era una fecha límite innegociable. Los murmullos de la servidumbre no se habían acallado del todo, y la ausencia repentina de Xóchitl era un tema de conversación que doña Inés temía que llegara a oídos de los visitantes, o peor aún, de sus propios hijos. Josefa, aunque discreta, observaba los movimientos de la señora, notando la urgencia en sus gestos, la frialdad de su mirada. Las conversaciones entre doña Inés y don Baltasar se volvían más frecuentes, aunque ahora en un tono más bajo, con puertas cerradas, pero el aura de presión que emanaba de los aposentos era palpable. La señora de la hacienda exigía una solución definitiva, una que garantizara que el nombre de los Cervantes no fuera manchado. La tercera semana de confinamiento de Xóchitl había llegado a su fin. Don Baltasar, frustrado por la inesperada resistencia de la joven y acosado por las demandas incesantes de doña Inés, sabía que no podía esperar más. El tiempo se agotaba y la situación se volvía insostenible. El escándalo debía ser evitado a toda costa. La noche del 3 de julio de 1802, una noche sin luna en que el cielo se cubría de una pesada manta de nubes, don Baltasar hizo llamar a Esteban y Macario a su despacho. Los dos capataces, hombres brutales conocidos por su lealtad inquebrantable y su falta de escrúpulos, se presentaron ante él con sus rostros impasibles. La luz tenue de una vela proyectaba sus sombras gigantescas sobre las paredes del despacho, haciendo que sus figuras parecieran aún más intimidantes. Don Baltasar se mantuvo de pie detrás de su escritorio, sus manos apoyadas sobre la superficie pulida. Su voz era un susurro frío, desprovisto de cualquier emoción, más aterradora que un grito. La orden fue breve y concisa. Los hombres debían llevar a Xóchitl lejos de la hacienda. La instrucción fue clara y sin ambajes. La joven no debía regresar nunca más. No se necesitaban más detalles. El tono de don Baltasar y la mirada gélida en sus ojos comunicaban el propósito último de la orden. Esteban y Macario asintieron con una uniformidad robótica, sin hacer preguntas, sin mostrar la menor vacilación. El destino de Xóchitl quedaba sellado en el silencio de ese despacho, en la oscuridad de la noche, bajo el peso de una crueldad inhumana. La vida que Xóchitl había luchado por proteger se enfrentaba ahora a su sentencia final, a una oscuridad más profunda que la de su celda. La mañana que siguió a la furia desatada en los aposentos de los patrones había traído un silencio inusual a la hacienda Santa Gertrudis, denso y cargado, que se extendía por todos los rincones. Los criados se movían con una lentitud exagerada, susurraban en voz aún más baja de lo habitual y evitaban cruzar miradas. El rastro del cristal roto, barrido a toda prisa del patio interior, era un mudo recordatorio de la tormenta. Xóchitl, en la oscuridad de su celda, percibía la tensión en el aire, el escalofrío que le recorría la espalda cada vez que escuchaba un paso cerca de su puerta. Su vientre, ahora una protuberancia innegable, se sentía como un blanco expuesto. La noche del 3 de julio de 1802 descendió sobre la hacienda como un sudario. El cielo, cubierto por una densa manta de nubes, apenas dejaba filtrar el pálido resplandor de una luna menguante, sumiendo el paisaje en una penumbra casi total. Los grillos cantaban su monótono lamento, y el viento que se colaba por las rendijas de los muros arrastraba consigo el tenue aroma a tierra húmeda y agave. La hacienda, a esas horas, estaba sumida en un silencio inquietante, roto solo por los sonidos naturales de la noche. En la oscuridad del pequeño cuarto sin ventanas, Xóchitl yacía acurrucada sobre el duro suelo de tierra apisonada. Las semanas de privación la habían dejado en un estado de extrema debilidad. Su cuerpo, antes esbelto, se había consumido y sus movimientos eran lentos y torpes. Sentía el latido de la vida en su vientre, un pulso constante que a pesar de todo se mantenía firme. De repente, el chirrido metálico de un cerrojo resonó en el cuarto. Un destello de luz cruda irrumpió por la puerta al abrirse de par en par. Xóchitl se encogió, levantando un brazo para proteger su rostro. En el umbral se recortaron dos siluetas imponentes y sombrías, Esteban y Macario. Sus rostros se veían duros, desprovistos de cualquier emoción. Sin pronunciar palabra, los dos capataces entraron en el pequeño cuarto. Esteban la agarró del brazo con una brutalidad que la hizo jadear. Xóchitl, debilitada y aterrada, apenas pudo ofrecer resistencia. Intentó tirar de su brazo, pero sus músculos flácidos no respondieron. Macario, por su parte, le sujetó el otro brazo. Entre los dos la arrastraron fuera del cuarto, por el suelo de tierra y luego por las toscas losetas del pasillo de servicio.
El arrastre rasgó el ya raído huipil que la cubría, y un gemido ahogado escapó de su garganta. La sacaron por la parte trasera de la casa grande, pasando por los patios de servicio, evitando el área principal. Los pasos de los capataces eran firmes y resonantes en la quietud de la noche. Se escuchó el tenue ladrido de un perro en la lejanía, el canto monótono de los grillos y el susurro del viento entre los árboles de mezquite. Xochitl, con la cabeza gacha, apenas lograba mantener los pies en el suelo. Su cuerpo flaqueaba a cada paso, tropezando con sus propias piernas. Uno de los capataces la alzó sobre su hombro. Xochitl intentó forcejear, sus manos golpeando débilmente la espalda del hombre. Se escucharon sus ruegos, convertidos en un balbuceo de desesperación, palabras quebradas que clamaban por piedad, por su madre, por la vida que llevaba dentro. Su voz, débil por el hambre y el miedo, apenas era un susurro entrecortado, un gemido de dolor y pavor que se perdía en la inmensidad de la noche. Los capataces no respondieron, sus rostros seguían siendo máscaras de indiferencia. La sacaron por una de las puertas traseras de la hacienda, lejos de la entrada principal y del camino que llevaba al pueblo. En el patio trasero 2 caballos de paso firme esperaban ensillados. Macario la subió de un empujón sobre la silla de montar de uno de los caballos, atándole las manos y los pies con cuerdas de maguey. Xochitl se mantuvo encorvada, su cuerpo temblaba, sus ojos perdidos en el vacío. El viaje fue largo y desolador. Cabalgaron a paso rápido por un sendero apenas visible que se adentraba en la noche. Las luces de la hacienda se fueron disipando lentamente en la distancia hasta desaparecer por completo. El frío de la noche calaba sus huesos y la brisa helada le azotaba el rostro. El traqueteo constante de los cascos de los caballos sobre la tierra seca, el chirrido de las sillas de montar, el jadeo de los animales, eran los únicos sonidos que la acompañaban. Se escucharon sus lamentos, sus súplicas rotas, a veces un gemido ahogado, a veces un intento de llamar a su madre muerta, a los espíritus ancestrales. Su voz se volvía cada vez más ronca, más quebrada, hasta que no fue más que un jadeo inaudible. La belleza de Xochitl, antes radiante, ahora estaba devastada por el sufrimiento, su rostro descompuesto por el pavor y la debilidad. Tras casi 2 leguas de cabalgata por senderos sinuosos y pedregosos, llegaron a un lugar solitario y lúgubre, conocido como el Peñón del Diablo. Era un barranco aislado, donde el terreno rocoso descendía abruptamente hacia un pequeño río, que aunque seco durante el verano, crecía violentamente durante las lluvias. Las sombras de los peñascos gigantescos se proyectaban sobre el abismo, creando figuras monstruosas bajo el pálido resplandor de las estrellas. El aire allí era frío y denso, cargado con el olor a roca y tierra mojada. Un profundo silencio, solo roto por el aullido lejano de un coyote, envolvía el lugar. Esteban y Macario desmontaron de sus caballos. Desataron a Xochitl de la silla de montar y la arrastraron con fuerza hacia el borde del barranco. Xochitl, con un último y desesperado intento de resistencia, intentó soltarse de sus captores, sus manos agarrándose a las rocas filosas del suelo, pero sus fuerzas la abandonaron por completo. Sus uñas se rompieron, dejando un rastro de sangre en la tierra. Un grito desgarrador, un lamento gutural que nació de lo más profundo de su ser, escapó de sus labios, un sonido que se elevó por un instante en la noche, antes de ser bruscamente interrumpido. Sin miramientos, los 2 capataces levantaron a Xochitl y la arrojaron al vacío. El cuerpo de la joven se precipitó al abismo, una caída de casi 20 metros. El sonido del impacto de su cuerpo contra las rocas, un golpe seco y brutal, resonó en la oscuridad seguido por un silencio momentáneo. La caída, que debería haber sido fatal de inmediato, no lo fue. Su cuerpo quedó atrapado entre las rocas irregulares, a mitad de camino hacia el lecho seco del río. Xochitl quedó allí, inmóvil por un instante, con los ojos abiertos en la oscuridad, el aliento atrapado en sus pulmones. El dolor que la invadió fue indescriptible, agudo, lacerante. Múltiples huesos se habían roto, y una hemorragia interna comenzaba a extenderse por su cuerpo. Sentía el sabor a sangre en su boca. Agonizó durante horas en la más completa oscuridad sola en el barranco. Intentaba moverse, pero un dolor punzante la paralizaba. Cada respiración era una tortura. Sus lamentos, al principio ahogados, luego más desesperados, resonaron en el eco del barranco. Se escucharon sus llamados a su madre muerta, sus susurros a los espíritus ancestrales, a Tonantzin, a la madre tierra. Se percibieron los quejidos de dolor que se mezclaban con el llanto de un bebé, una alucinación o la última manifestación de la vida que se desvanecía dentro de ella.
Su belleza, que tanto había sido su perdición, ahora estaba desfigurada por el dolor y la sangre, consumida por los elementos, transformada en un horror que solo la oscuridad podía ocultar. La vida en su vientre se apagaba lentamente con la suya. Esteban y Macario, sin detenerse a observar, se dieron la vuelta y montaron en sus caballos. El galope de los animales se perdió rápidamente en la oscuridad de la noche, dejando atrás el barranco y a Xóchitl, sumida en su agonía solitaria. A la mañana siguiente, la hacienda Santa Gertrudis amaneció con una calma superficial. Don Baltasar Cervantes apareció en el patio principal. Convocó a los criados y con una voz alta y clara fabricó una historia. Dijo que Xóchitl había huido durante la noche, llevándose algunas monedas de plata que había robado. Su rostro, enrojecido por una indignación fingida, expresaba un gran enojo por la ingratitud de la joven esclava. Advirtió que cualquiera que intentara ayudarla o encubrirla sufriría las mismas consecuencias. Los criados, aterrorizados y acostumbrados a la implacable autoridad de don Baltasar, escucharon en silencio con la mirada baja. La vida en la hacienda intentó seguir su curso como si nada hubiera sucedido. El recuerdo de Xóchitl comenzó a desvanecerse para la mayoría. En agosto, Fernando, Gabriela y Tomás Cervantes, los hijos de don Baltasar, regresaron de la Ciudad de México para sus vacaciones de verano. Llegaron a la hacienda con la alegría y la despreocupación de su juventud, ajenos por completo a la tragedia que se había desarrollado en su ausencia. Sus risas resonaron en los salones, sin que una sola palabra sobre Xóchitl llegara a sus oídos. La fachada de normalidad y honor se mantuvo intacta para ellos, un secreto bien guardado. Pero Josefa, la vieja camarera, no fue engañada. Había visto a Esteban y Macario arrastrar a Xóchitl fuera de la casa grande en la oscuridad de la noche del 3 de julio. Había escuchado el galope de los caballos alejándose en dirección a las montañas. Su corazón se sintió oprimido por un temor gélido. Sabía que la historia de la fuga y el robo era una farsa. Durante semanas, Josefa cargó con el peso de ese terrible conocimiento. Se movía por la hacienda con una expresión sombría, sus ojos cansados observando el falso brillo de la impunidad. Cada vez que don Baltasar pasaba a su lado, Josefa sentía una punzada de miedo y asco. La risa de los hijos de los Cervantes le sonaba hueca. El fantasma de Xóchitl y el de la vida que llevaba dentro se cernía sobre la hacienda, un secreto pesado y mortal que Josefa guardaba en silencio, esperando el momento para que la verdad saliera a la luz. El mes de julio de 1802 se desvaneció en el horizonte, dejando tras de sí un calor sofocante y un silencio opresivo que cubría los secretos de la hacienda Santa Gertrudis. Agosto llegó con el regreso de los hijos de don Baltasar, sus risas juveniles llenando los salones de la casa grande, ajenos por completo al horror que se había consumado. Septiembre, sin embargo, traería consigo una revelación ineludible que, como un viento helado, comenzaría a desenterrar la verdad. Fue a finales de septiembre, cuando las lluvias de verano comenzaban a amainar y el río del fondo del barranco, aunque crecido, permitía un paso más seguro. Un pastor, un hombre de rostro curtido por el sol y el viento, que buscaba una cabra extraviada entre los recovecos rocosos del Peñón del Diablo, se aventuró más allá de los senderos habituales. El aroma a humedad y a tierra mojada se mezclaba con un olor más fétido, un tufo dulzón y pesado que flotaba en el aire. El pastor siguió el rastro, guiado por el hedor y el revoloteo incesante de buitres en las alturas. Lo que encontró en la profundidad del barranco, entre las rocas escarpadas y la maleza silvestre, detuvo su aliento y heló la sangre en sus venas. Los restos esqueléticos de un cuerpo humano yacían allí, desarticulados, blancos bajo el sol, con señales claras del trabajo de los animales de carroña. A pesar de la devastación, aún era posible reconocer algunos detalles. Un vestido de manta, rasgado y descolorido por el tiempo y la intemperie, se aferraba a algunos huesos, y un largo cabello negro que el sol de la mañana hacía brillar con un macabro lustre se extendía sobre las rocas como una oscura enredadera. El pastor, con un grito ahogado que apenas logró salir de su garganta, se persignó con mano temblorosa y corrió de regreso al pueblo para dar la noticia. La noticia de los restos encontrados en el Peñón del Diablo se esparció por el pueblo como un incendio en la maleza seca. El miedo y la curiosidad se mezclaron en los rostros de los habitantes. El padre local, Fray Atanasio, fue llamado al lugar. Fray Atanasio era un hombre de mediana edad, conocido por su integridad y su férrea voluntad. No se doblegaba fácilmente ante los poderosos y tomaba sus votos sacerdotales con una seriedad que inspiraba respeto. Acompañado por algunos hombres del pueblo, Fray Atanasio se dirigió al barranco. Al llegar, la escena le provocó una profunda conmoción.
Los restos yacían dispersos, un testimonio silencioso de una muerte violenta y solitaria. El padre examinó el esqueleto con una minuciosidad cuidadosa, a pesar de la macabra escena. Observó las fracturas evidentes en varias costillas y en el cráneo, signos claros de un impacto brutal. Pero fue un detalle particular lo que detuvo su mirada y aceleró su pulso. Dentro de la cavidad pélvica, aún visibles, se encontraban los restos de un feto casi formado, un pequeño esqueleto que hablaba de una vida no nacida. La confirmación de una doble tragedia. El rostro del fraile, antes compungido, se endureció con una determinación sombría. Fray Atanasio regresó al pueblo con una carga pesada en el alma y una convicción inquebrantable. Comenzó a hacer preguntas, a indagar discretamente entre los habitantes, especialmente entre aquellos que trabajaban o tenían alguna conexión con la hacienda Santa Gertrudis. Al principio, los criados de la hacienda, aterrorizados por la autoridad de don Baltasar y la amenaza de represalias, se mantenían en silencio. Sus rostros mostraban un temor inconfundible. Sus miradas se desviaban al ser interrogados y sus respuestas eran evasivas, llenas de incertidumbre. Se escuchaban murmullos sobre la fuga de Xóchitl, la historia que don Baltasar había fabricado, pero los ojos de quienes la repetían no contenían convicción. Fray Atanasio, con paciencia y persistencia, visitó a los criados en sus jacales, en los campos, en la pequeña iglesia del pueblo. Les habló en voz baja, asegurándoles que sus identidades serían protegidas, que la verdad debía salir a la luz para que el alma de la joven pudiera descansar. Les recordó sus deberes ante Dios y la justicia divina. Poco a poco, los susurros de la verdad comenzaron a surgir. Algunas mujeres hablaron de la belleza inusual de Xóchitl, de cómo esa belleza se había convertido en su maldición, atrayendo la atención indeseada de don Baltasar. Otros mencionaron la evidente gravidez de la joven, el confinamiento repentino en el cuarto trasero de la casa grande, la privación a la que fue sometida. Los relatos, aunque fragmentados, empezaron a tejer una historia coherente y escalofriante. Fue Josefa, la vieja camarera de doña Inés, quien finalmente rompió el silencio con una contundencia desgarradora. Había cargado con el peso de ese secreto durante meses, una losa que le oprimía el pecho y no la dejaba dormir en paz. Ya anciana, con el rostro más surcado por las penas que por el tiempo, se presentó ante Fray Atanasio en la sacristía de la iglesia. Con voz temblorosa pero firme, comenzó a relatar todo lo que había visto y oído desde el principio: las miradas de don Baltasar, la creciente gravidez de Xóchitl, los intentos desesperados de la joven por ocultarla, la discusión furiosa entre los señores en los aposentos y, finalmente, la noche del 3 de julio, cuando vio a Esteban y Macario arrastrar a Xóchitl fuera de la casa grande y escuchar el galope de los caballos que se alejaban en dirección a las montañas. Josefa describió la coartada de don Baltasar sobre el robo y la fuga, una mentira que ella siempre supo que era conde un crimen. Su testimonio fue un torrente de dolor y verdad, una descarga de años de opresión y silencio. Otros criados, al ver la valentía de Josefa y sentir la protección del fraile, comenzaron a confirmar y añadir detalles a la narrativa, solidificando la historia de la joven esclava y su terrible destino. Con todas las piezas del rompecabezas reunidas, Fray Atanasio llevó sus descubrimientos a las autoridades coloniales en Guadalajara. Presentó el cuerpo desenterrado de Xóchitl, las evidencias de violencia, los restos del feto y los testimonios de los criados de la hacienda, cuidadosamente documentados y protegidos. La investigación que siguió fue lenta, ardua y llena de obstáculos. La influencia y el dinero de don Baltasar eran considerables y las autoridades, acostumbradas a la venalidad, intentaron desestimar el caso, argumentando que se trataba de una esclava fugada. Sin embargo, Fray Atanasio era un hombre persistente. Su integridad era inquebrantable y su determinación férrea. No se dejó amedrentar por las amenazas veladas ni por los intentos de soborno. Había detalles que no podían ser ignorados, hechos irrefutables que clamaban por justicia. Bajo la presión insistente del fraile y la creciente evidencia, los capataces Esteban y Macario fueron interrogados. Inicialmente negaron cualquier participación, pero al ser confrontados con los testimonios de Josefa y otros criados, y temiendo por sus propias vidas si se convertían en los únicos chivos expiatorios, finalmente confesaron. Relataron con una frialdad estremecedora cómo habían llevado a Xóchitl al barranco El Peñón del Diablo bajo órdenes directas de don Baltasar. Describieron la agonía de la joven, sus súplicas y la forma brutal en que la arrojaron al vacío. En marzo de 1803, casi un año después de la muerte de Xóchitl, don Baltasar Cervantes fue arrestado en su propia hacienda, un evento que conmocionó a toda la región de Jalisco.
El juicio, que duró 3 meses, se convirtió en un escándalo público sin precedentes. Los detalles macabros del crimen, la crueldad del hacendado, la complicidad de su esposa y el sufrimiento de la joven esclava se airearon en los tribunales y en las calles de Guadalajara. Los hijos de don Baltasar, Fernando, Gabriela y Tomás, horrorizados al descubrir la verdadera naturaleza de los crímenes de su padre, regresaron a la Ciudad de México y en un acto de repudio cambiaron de apellido, intentando borrar cualquier conexión con el nombre de los Cervantes. Doña Inés, interrogada exhaustivamente, admitió haber exigido a su marido que se deshiciera de la joven esclava encinta, motivada por la humillación y el miedo al escándalo familiar. Sus palabras, registradas en actas, revelaron la fría crueldad de su corazón. Los testimonios de los criados, protegidos por Fray Atanasio, fueron devastadores, pintando un cuadro vívido de la opresión y el terror que reinaban en la hacienda Santa Gertrudis. Finalmente, en junio de 1803, don Baltasar Cervantes fue condenado a muerte por asesinato. Fue enforcado en la plaza principal de Guadalajara, ante una multitud que incluía a muchos de sus antiguos esclavos, quienes observaron el cumplimiento de la justicia con una mezcla de solemnidad y una amarga satisfacción. Doña Inés fue condenada a pasar el resto de sus días en un convento, sus bienes confiscados por la corona, su nombre deshonrado. Los capataces Esteban y Macario recibieron una condena de 20 años de trabajos forzados en las minas de plata, un destino que había sido la amenaza constante para Xóchitl y para tantos otros. La hacienda Santa Gertrudis, el bastión de poder y opulencia, se desintegró con la caída de sus señores. Sus vastas tierras fueron divididas entre los acreedores y con el tiempo la casa grande y sus dependencias quedaron abandonadas. La vegetación del altiplano comenzó a reclamar sus muros, cubriendo las paredes blancas con enredaderas y maleza. Los campos de agave y maíz se volvieron salvajes, y los caminos que antes vibraban con el paso de las carretas quedaron desolados. Con el paso de los años, los habitantes de las cercanías comenzaron a relatar fenómenos extraños en la zona del antiguo barranco, el Peñón del Diablo. Gritos de mujer, lamentos desgarradores que resonaban en las noches sin viento, parecían nacer de las profundidades del abismo. Algunos juraban haber visto la figura etérea de una mujer de vestido blanco y largos cabellos negros, caminando entre las rocas donde Xóchitl había encontrado su trágico final. Lo más perturbador y lo que más aterraba a los lugareños era el llanto de un bebé, un lamento lastimero que se escuchaba en las noches de luna llena, subiendo desde las profundidades del peñón, un eco eterno de la vida que fue arrebatada. Las ruinas de la hacienda, devoradas por la vegetación, se convirtieron en un lugar evitado por los habitantes locales, un monumento silencioso a una tragedia donde la belleza excepcional de una joven esclava se convirtió en su sentencia de muerte. La historia de Xóchitl y el hacendado de Santa Gertrudis se transformó en una leyenda, un relato de horror que se susurraba al calor de las fogatas, una advertencia sombría sobre la crueldad de los hombres y la memoria imborrable de aquellos que fueron silenciados. El Peñón del Diablo y las ruinas de la hacienda quedaron para siempre marcados por el eco de una injusticia y el lamento fantasmal de una madre y su hijo. La balanza de la justicia, torpemente manipulada por los hombres, finalmente se inclinó, pero no antes de que la vida de Xóchitl se consumiera en la oscuridad del Peñón del Diablo. Las paredes de la hacienda Santa Gertrudis, testigo mudo de tanto horror, fueron reclamadas por la tierra, desmoronándose bajo el olvido y la maleza. Sin embargo, en el silencio de esas ruinas y en el eco del barranco, algo más allá de lo terrenal se negaba a desaparecer, tejiendo lamentos y susurros en el viento. Así, el eco de los lamentos de Xóchitl y el llanto de su bebé se tejieron en la tela misma de la tierra jalisciense, una memoria perdurable de que ni la riqueza ni el poder pueden silenciar para siempre las voces de aquellos que fueron brutalmente despojados de su dignidad y de su vida. Es una advertencia susurrada por el viento en los campos de agave. Hay crímenes tan atroces que su huella se niega a borrarse, trascendiendo el tiempo y el espacio, convirtiéndose en el alma de una leyenda. Reflexionando sobre esta historia que se esconde entre las sombras del pasado, ¿qué otras voces creen que aún claman por ser escuchadas en los rincones olvidados de nuestra tierra? ¿Qué harías tú para que la verdad de Xóchitl no fuera en vano, para que su recuerdo no se convierta en un simple eco? Dejen sus pensamientos en los comentarios. Para explorar más relatos donde lo prohibido y lo sobrenatural se entrelazan con la historia profunda de México, les invitamos a adentrarse en otro de nuestros misterios, cuya historia se esconde en los antiguos pueblos fantasmas del desierto. Si este viaje a las sombras de la servidumbre ha despertado su interés y les ha dejado una inquietud en el alma,
consideren dejar un me gusta en este video y unirse a nuestra comunidad de buscadores de la verdad. Así, las historias de aquellos que fueron silenciados no se perderán en el olvido y sus ecos seguirán resonando.